Marcos capítulo 16, los versículos 15 y 16 se nos dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con estas palabras el Señor Jesús estaba anunciando la gran comisión. Esta orden por parte del Señor fue después de su muerte, sepultura, resurrección y antes de su ascensión a los cielos. En el libro de los Hechos encontramos a los apóstoles actuando conforme al mandato perenne y universal de la orden que ellos habían recibido. Así vemos que comenzaron a predicar en Jerusalén, fueron a otros lugares a anunciar el evangelio, los oyentes creían, se arrepentían de sus pecados, confesaban su fe y eran bautizados. Por consiguiente, eran salvos de sus pecados anteriores, añadidos a la iglesia de Cristo y hechos cristianos. Al considerar el asunto de llegar a ser un cristiano, lo que equivale a ser limpios de los pecados cometidos en el pasado, debemos tener en cuenta que el perdón tiene lugar en el cielo y en la mente de Dios. Por ejemplo, si yo quisiera conseguir la ciudadanía de los Estados Unidos, siendo yo un extranjero, es imposible hacerlo sin antes cumplir con los requisitos establecidos por las leyes y autoridades competentes de ese país. Yo no podría naturalizarme americano porque tengo buenos sentimientos o por una buena predisposición. No depende de eso. Será después que haya cumplido con todos los requisitos establecidos por las leyes del gobierno americano. Todo pecador no puede llegar a ser un cristiano por medio de peticiones, ni tampoco por la fe solamente, de la misma forma que un extranjero no adquiere una ciudadanía por tener fe en quien gobierna el país. El pecador debe someterse a las reglas y normas que estableció el Salvador. La salvación es posible gracias a la misericordia de Dios y a la sangre de Jesús. Pero el pecador debe cumplir con todos los requisitos. Es importante que se tenga en cuenta lo que las Escrituras dicen al respecto. El escritor a los Hebreos dijo: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, según Hebreos capítulo 5, verso 9. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el libro de los Hechos encontramos un inspirado comentario acerca del nuevo nacimiento. Cada conversión que encontramos nos demuestra con evidencia irreversible la forma como se realiza esa experiencia. El Señor estableció el plan completo de salvación no tan solo por medio de palabras, sino dándonos también ejemplos concretos de cómo llegar a ser salvos. En la próxima lección comenzaremos a observar algunos de estos ejemplos concretos. Gracias por tu atención y será hasta la próxima audición.